Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta sesión síncrona uno de la semana uno de la asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes. Usted sabe que estamos en una contingencia por la crisis energética que vive el país. En ese sentido, usted esta sesión síncrona la recibirá como contingencia de manera pregrabada, ya que los cortes para esta semana los tengo planificados desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Es por esa razón que he tomado la decisión de pregrabar las clases para que usted también con tiempo pueda desarrollar las actividades correspondientes, tomando en cuenta que en sus sectores también puede haber estos cortes energéticos, ¿no? Entonces, bueno, las clases de prácticas preprofesionales están planeadas para que sean clases interactivas en donde vayamos a conversar los diferentes casos que pueden presentarse dentro de la práctica profesional docente. En este caso, al no haber estudiantes, he decidido plantear algunos casos prácticos para comentarlos. Usted va a comentar en la cajita de comentarios del YouTube, va a poner pausa en el video cuando se plantee un caso práctico y va a poner cuáles serían sus actitudes frente a ese caso y cómo se resolvería. Entonces, de esa manera yo voy a poder constatar que usted está viendo el video y además usted también genera una interactividad pese a estar de manera asíncrona y con esto, pues usted también aprende, ¿no? Porque luego yo haré una retroalimentación del caso en este mismo video en función de mi experiencia docente y usted puede aprender también de esta manera para mejorar su práctica profesional, ¿ok? Entonces, en este sentido, la agenda planeada para hoy es el saludo, esta bienvenida que les hago, siempre recordándoles que el trabajar en docencia es una actividad que lleva mucha responsabilidad, que lleva mucha entrega de nosotros mismos, que lleva desarrollar habilidades recursivas, habilidades blandas, habilidades académicas y demás, ¿no? Lleva mucha entrega, mucho tiempo de nosotros mismos para resolver. El docente primero es un solucionador de problemas y recursivo, que eso significa que usamos cualquier cosa que esté en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, para poder resolver las diferentes situaciones contextuales que se presentan. Por ejemplo, hoy estoy grabando esta clase a las 2 de la mañana, porque es uno de los momentos en los que tengo energía eléctrica y pues hay que aprovecharlo, ¿no es cierto? Entonces, debemos desarrollar estas habilidades para solucionar, poner una solución frente a cada problema, no al revés, un problema frente a cada solución, ¿no? El docente solución. Entonces, en este sentido, darles la bienvenida. Luego tenemos esta presentación de casos prácticos de la cotidianidad docente que les hablaba. Y luego abordaremos unas indicaciones generales de las actividades de la semana 2. Finalmente nos despediremos agradeciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues luego de darles esta cordial bienvenida, vamos a analizar los casos, ¿no? Entonces puede usted leer el caso y luego va a poner pausa en el video y va a comentar en la cajita del YouTube de cómo usted resolvería o enfrentaría este caso práctico. El primero dice, está presentado en una escuela fiscal Luz del Saber durante el año lectivo 2023-24 en el quinto año de educación básica en la zona urbana, con una población de 350 estudiantes. Entonces, aquí nos dice que ubicada en una zona urbana de Guayaquil, la Escuela Luz del Saber enfrenta el desafío de la diversidad cultural en las aulas, con estudiantes que provienen de diferentes barrios y con diferentes niveles socioeconómicos. Los docentes se encuentran con dificultades para adaptar sus métodos de enseñanza a las distintas realidades de sus alumnos
ya que la falta de recursos didácticos y la sobrecarga laboral además son otros factores que complican la labor docente en esta institución. Entonces aquí vamos a poner pausa y va a escribir por favor en la cajita de comentarios cómo usted enfrentaría esta situación. Muy bien. Continúo con el video porque la intención es que usted ponga la pausa, ¿no? Para optimizar el tiempo. Entonces, en el caso de la diversidad cultural y de la diversidad socioeconómica, los profesores debemos tener claro algo. La escuela es el lugar donde se equiparan las oportunidades para todos los niños y niñas que acceden a ella. Y bien es cierto, siempre vamos a tener grupos bastante heterogéneos. Esto significa que unos tendrán una riqueza cultural proveniente de las familias, otros no la tendrán. Unos tendrán los recursos económicos para solventar cualquier situación que se requiere en la escuela para optimizar y mejorar su proceso de enseñanza, otros no lo tendrán. Entonces es el profesor quien debe equiparar estas oportunidades, ¿no? Como siempre les promuevo en el aula a mis estudiantes, es importante que trabajemos con el estudiante que menos oportunidades tiene, porque el que sí tiene oportunidades en casita y tiene un acceso cultural importante, de pronto necesita de nosotros simplemente una guía. En cambio, los otros estudiantes necesitan una guía, un apoyo, un acompañamiento y de pronto hasta un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el profesor debe tratar de plasmar en sus planificaciones actividades que justamente equiparen estas oportunidades y que promuevan el trabajo en equipo para el intercambio cultural, ¿sí? Y que además estén transversalizadas con valores como el respeto a la diversidad, como la inclusión, como el apoyo, la empatía, la tolerancia, que son importantes para sobrellevar una convivencia armónica con personas que son diferentes a nosotros en varios aspectos, ¿no? En este caso, cultural y económico. Entonces, es importante promover estos trabajos en equipo. Como les decía, existe también una técnica de tutoría entre pares o mentoría entre pares, en donde primero bajo conocimiento y aprobación de los alumnos participantes, tanto el uno debe querer ser mentor o un tutor y el otro estudiante debe querer que algún compañero mentorice o tutorice su avance de manera entre pares, ¿no? Entonces ahí, si es que ambos están de acuerdo, se pueden formar parejas, se pueden formar grupos en donde se apoyen y que sea como un apoyo educativo, como círculos de estudio, por supuesto, sin declinar o sin deslindar la guía del profesor como principal responsable, ¿no? Del tema académico. Entonces, sí es importante todo esto para que los estudiantes, al menos dentro de la institución educativa, posean un ambiente seguro y un ambiente equiparado, ¿no? Bien, tenemos el segundo caso. Vamos a leer y dice que se da en la unidad educativa del Milenio Amazonía, en segundo de bachillerato, y es una escuela rural de 120 estudiantes. Entonces nos dice enclavada en una comunidad indígena de la Amazonía ecuatoriana, la unidad educativa Amazonía se enfrenta a la barrera del idioma y a la falta de conexión de Internet. Los estudiantes, en su mayoría bilingües, presentan dificultades para comprender los contenidos impartidos en español, especialmente en áreas como la ciencia y las matemáticas. Además, la falta de acceso a plataformas digitales limita las oportunidades de aprendizaje a distancia. Ponga pausa al video, por favor, y comente en la cajita de comentarios qué haría usted para tratar de solventar un poco este problema. Bien, si usted se encuentra laborando en esta institución como docente,
es importante siempre que nos tratemos de adecuar al contexto. Si bien es cierto, no le voy a decir aprenda a hablar la lengua materna de esta institución, de esta comunidad en un mes, que es imposible. Sí puede usted hacer uso de algunos recursos. Por ejemplo, usted podría entrevistarse personas nativas de la comunidad o con otros profesores que manejen la lengua materna y pedir asesoría y de pronto pedir traducción a la lengua materna, que le acompañen a una clase para tratar de que el mensaje llegue tanto en español como en la otra lengua y así facilitar la comprensión de los estudiantes, ¿no es cierto? Por el tema de la barrera del idioma. Y también el problema se nos presenta por una conexión a Internet. Si bien es cierto, si ya no tenemos manera de solucionar el tema del Internet, es siempre importante que el profesor, a medida que pasan los años, y que ya el profesor también va generando sus propios recursos, ¿no? A partir de su trabajo, pueda, por ejemplo, tener como material principal de trabajo una computadora. Y en esa computadora el profesor puede descargarse para no limitarse por el internet, descargarse con anterioridad audios, videos, em, juegos interactivos que no necesiten conectividad para que pueda compartir con los estudiantes en la jornada de clase. Ya sé que usted me dirá, profesora, pero es que se supone que el Estado, la institución debe proveernos del material. Puede ser, es un tema de debate porque, por ejemplo, si yo me voy a trabajar, no sé yo, en una empresa privada, esta empresa ahí tiene su material y pues yo hago uso de él. Pero el material del profesor es justamente su conocimiento y lo lleva en la cabeza. Y si la institución que es tan amplia y conocemos la realidad de nuestro país no me provee, ya es una buena idea que yo vaya desde el día uno, desde que yo esté trabajando, coleccionando mi propio material, ¿no? Y esto implica carteles de temas que se van a repetir, que pueden ser reusados. Entonces yo hago unos carteles espectaculares para no tener que hacerlos cada año y los conservo de manera adecuada. Sellos, a veces cuando trabajamos en el segundo de básica, es muy complicado colocar fórmulas a los estudiantes. Entonces, como profesor, yo busco, y les decía, y inicié la clase diciendo que seamos recursivos, busco la forma de autogestionarme quizá mis propios sellos para no demorarme poniendo muestras. En niveles más avanzados, yo tengo que ir viendo la manera de acercar a mis estudiantes a la tecnología. Entonces, quizá voy adquiriendo o gestionando con los padres de familia, por ejemplo, la adquisición para el aula de un parlante. Y bueno, yo tengo mi teléfono celular o una flash memory en la cual puedo grabar audios y ya gestionar este acceso a tecnología ya un poco más avanzado y si usted tiene la posibilidad, por ejemplo, tener una laptop en la cual usted puede descargarse ya y acercar a los estudiantes a imagen, ¿no? He visto profesores, yo también lo hice alguna vez, pero luego se me dañó y todavía no lo gestiono nuevamente, que como parte de su material docente gestionan, autogestionan más bien, porque es complicado gestionar esto con los padres de familia, un proyector. Entonces, esto con los años, no le estoy diciendo que el primer año de su carrera usted debe tener todo esto, ¿no? Sino que es una buena idea que yo le enseñe que desde el primer año usted debe procurar empezar esta colección de material para que luego, cuando pasen los años, usted tenga un buen paquete de insumos propios con los que usted puede dar las clases, porque al final del día, cada año le cambian de estudiantes
pero usted sigue siendo un profesor de educación básica y al final del día los nuevos estudiantes que llegan a usted no tienen la culpa de si usted fue o no fue precavido en empezar esta colección desde el día uno, ¿no? Es más, desde el material que ustedes ya vayan generando ahora que son estudiantes, de pronto hace algún material didáctico para la profesora a quien están ayudando en prácticas y le dice llévese nomás o de pronto de alguna manera usted ve que la profesora hace un material y le dice yo también quiero hacer de una vez, entonces haga y ya vaya teniendo esta colección de material didáctico, ¿sí? Es importante asignar en su casita, y digo en su casita porque en las instituciones no tenemos un espacio propio, un espacio para que vaya haciendo esta colección de material didáctico y que lo utilice cuando sea pertinente de acuerdo al grado que le asignen cada año escolar, ¿no? Entonces, estos dos casos prácticos nos han llevado a conversar de algunas cosas que usted debe mejorar o debe ir haciendo ya en su práctica preprofesional para cuando ya esté ejerciendo, todo sea un poco más llevadero, ¿no? Hay mucho debate, le decía, sobre esto porque muchas personas, muchos profesionales de la docencia dicen, pero porque yo tengo que gastar en mi material, si eso tiene que proveerme mi patrono, en este caso mi patrono es el Estado, y sí, tienen su parte de razón en este debate, yo no planteo poner una posición aquí, sino más bien mencionarles a ustedes en qué consiste el debate. Sí, por un lado es correcto, el patrono es el que debe proveernos del material para ejecutar el trabajo, pero por otro lado es cierto también que nosotros como profesionales de la docencia y como quizá las columnas vertebrales de nuestras comunidades y nuestras sociedades conocemos las problemáticas públicas, sociales y sabemos que somos tantos profesores a nivel nacional en educación básica que es imposible que a todos nosotros nos den un mapa mundi, ¿no es cierto?, para enseñar las clases de estudios sociales, que es imposible que a todos nosotros nos provean de un cartel del sistema digestivo, circulatorio, muscular. Es imposible por el tema recursos y por el tema logístico también, porque somos demasiados. Entonces, sí deberían proveernos, pero si no lo hacen, nosotros no tenemos la vocación de quedarnos con los brazos cruzados y enfrentar a nuestros estudiantes solamente a pizarra y tiza. Entonces, hay cómo gestionar cuando en otras clases hablaremos de los padres de familia. Cuando hacemos una buena gestión con los padres de familia y les hacemos comprender que la gratuidad en la educación es solamente por el tema matrícula, por el tema infraestructura, por el tema servicios básicos y alimentación escolar, pero que la comodidad, el acceso a tecnologías dentro de lo que se puede en el aula, eso es algo que el Estado no nos provee a las instituciones, bueno, algunas sí, pero otras no, porque somos una gran cantidad de instituciones y le hacemos comprender al padre de familia que si es que ellos gestionan y ayudan los beneficiarios, no es que seamos los profesores, bueno, sí pasamos más cómodos cuando los padres de familia nos ayudan, pero si el padre nos hace una repisa para poner una mini biblioteca, si nos hace nos pone unas cortinas para que se cubra el sol, si nos hace un altar patrio con cuadros coloridos, si es que a través de las mingas, pinta unos bonitos espacios. Por supuesto, los profesores pasamos más cómodos, pero los principales beneficiarios son los estudiantes, los hijos de ellos. Entonces, si nosotros hacemos poco a poquito cada año una buena gestión con los padres, tipo, necesito que de parte de todos los padres, por favor, me ayuden a conseguir un mapa mundi grande cartel. Entonces los papás sí ayudan, sí apoyan, son de hecho un pilar fundamental en la educación, sobre todo por el tema de recursos, pero hay que saber gestionarlo, ¿no? Yo no puedo ir de golpe y porrazo a decir quiero esto.
porque yo tengo que demostrar con trabajo que lo que yo estoy solicitando va a ser de utilidad para los niños. Entonces, si yo hago esto, no voy a ir todo al mismo grupo de padres. Necesito este otro, porque ahí sí ya no le apoyan, porque usted se estaría abusando. Pero si cada año escolar yo gestiono una, dos cositas, por supuesto no costosas, las costosas, como digo, a veces nos toca a nosotros mismos autogestionarnos para mejorar nuestro trabajo, pero carteles, material didáctico, los padres colaboran. Ya en otros casos prácticos de la que les pondré para las siguientes semanas, hablaremos un poco de cómo gestionar esto, ¿sí? Porque hay que hacerlo de una manera bastante delicada, bastante sutil, y tiene que ser un voluntario de los padres de familia el aporte. Yo no puedo obligar, porque si bien es cierto, el Estado garantiza la educación gratuita, ¿no? De calidad y de calidez. Entonces, yo tengo que aprender habilidades de gestión para que el padre de familia me apoye sin necesidad de pedir y sobre todo nunca pedir dinero, ¿no? Entonces, listo. Bueno, había preparado 5 casos, pero realmente sí está importante comentar lo que les he dicho. Los otros casos los veremos la otra semana. Tenemos tiempo, así que voy a pasar de largo los otros casos. Y esta semana solo nos quedaremos con 2 de los casos. Entonces, estas situaciones que yo le planteo ilustran esta diversidad de situaciones que enfrentamos los docentes ecuatorianos en el día a día. Cada contexto presenta desafíos únicos que requieren soluciones creativas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad. Es importante que usted en estas clases de práctica escuche, aprenda, porque se le van a presentar diferentes casos. También ya hablaremos de casos conflictivos que se presentan en las aulas y de cómo resolverlos, ¿no? He visto en el contexto educativo varios profesores que no manejan de manera adecuada resoluciones conflictivas, y esto solo provoca que el conflicto se vuelva más grande. Entonces, si usted aprende a resolver esto, que es un poco la intención de esta asignatura, pues va a poder llevar una vida profesional tranquila, ¿no? Entonces, eso, queridos chicos, no se olviden que yo debo observar sus comentarios de ambos casos en la cajita. Y también, por supuesto, si es que usted me quiere contar alguna anécdota de algún caso que quisiera que abordemos en las otras clases, pues yo ya preparo esos casos en la presentación y podemos conversar. Espero que las próximas clases ya sean síncronas para que sea un poco más productivo y rico este momento. Pero si no es así, a través de esto, pues estamos, como le decía, siendo recursivos y solucionando, ¿no? Entonces vamos a revisar qué actividades ustedes tienen en la semana 1. Acordarnos que de acuerdo al cronograma, usted tuvo la semana anterior una semana 0, que era la semana en donde usted se iba a contactar con la institución educativa, iba a socializar con el personal, si la institución ya le daba apertura, la, sus prácticas, ¿no? De pronto ya le asignan un profesor tutor para que le verifique las prácticas y demás cositas, ¿sí? Entonces tenemos luego esta semana que está transcurriendo del 28 al 31 de octubre, dice aproximadamente, porque pudo haber sido antes, ¿sí? De pronto puede ser unos días después, de cara a que en esta semana tenemos un feriado desde el jueves, y pues probablemente no alcance usted a entrevistarse. Ya vamos a ver con la coordinación si podemos gestionar, eh, gestionar las fechas de ser necesario. Y pues en esta semana, como le expliqué en la grabación anterior de la clase 0, usted debe entrevistarse con el vicerrector o delegado académico sobre el proceso de planificación curricular practicado en la institución educativa, los niveles de concreción y características de la meso y microplanificación.
Usted al terminar esta semana, el 31 de octubre, bueno, la semana se acaba el 3 de noviembre, pero es un feriado. La intención es que usted lo haga antes para que no tenga que trabajar en el feriado. Si es que se va de viaje, debe estarlo adelantando. Debe hacer un informe descriptivo de documentos institucionales, ¿sí? Entonces aquí, em, este informe lo va a realizar en el anexo 3. De una vez le adelanto que la siguiente semana, del 5 al 8 de noviembre, usted va a hacer una revisión y una descripción de planificaciones microcurriculares del área de matemática. Entonces, ya cuando tenga su profesor, usted tiene que solicitarle que le pueda compartir esta planificación para que usted haga esta descripción de las planificaciones. Es importante que usted observe, de pronto vaya teniendo un registro fotográfico. Si el profesor le quiere compartir el archivo en digital, pues mucho mejor y usted vaya haciendo también, así como le recomendé tener su colección de material físico para las clases de material concreto. Asimismo, puede ir haciendo una colección de material digital. Si en este caso los profesores le comparten en digital las planificaciones, pues aproveche y vaya guardándolas en orden, ¿no? Es justamente me encuentro dando en el noveno semestre las clases para el complexivo, para el componente práctico y consisten en planificaciones de todas las áreas, todos los años. Entonces, es importante que usted ya vaya acercándose a la planificación porque en el noveno nadie le va a decir, mira, se planifica así. Para eso justamente son sus prácticas preprofesionales y como le decía, usted debe aprovechar a esos profesores, ¿no? Y decirle, profe, estoy viendo aquí que pone esto en la estrategia metodológica. ¿Por qué? ¿Qué significa ERCA? ¿Qué sé de dónde sacó el objetivo? ¿Por qué la destreza está así? Entonces, eso es hacer una práctica efectiva, no estar parado viendo sin decir nada, sino que tiene que indagar, ¿no? Entonces, en la siguiente semana usted hará esta revisión de planificaciones microcurriculares del área de matemática y, por supuesto, todas las tareas asignadas según el docente orientador le diga. Y le dice, mira, vas a ayudarme con este material o vas a ayudarme con esta revisión de cuadernos o vas a ayudarme a dar la clase. De pronto usted tiene que ya perder el miedo, entonces todas las tareas que su docente le disponga, usted tiene que hacerlas de manera adecuada. Recuerde que usted está representando no solo a la Universidad Central del Ecuador, sino también a la modalidad en línea y está diciendo sí, ok, los estudiantes de en línea aprendemos bien y estamos aquí para aprovechar estas prácticas, ¿ok? Entonces, el anexo 3 tiene esta estructura donde usted tiene que primero leer bien y cambiar el nombre de la carrera, ¿no? El formato dice educación inicial, pero usted no pertenece a esa carrera. Luego tiene los datos personales donde debe llenarlos de manera adecuada. Tiene los datos de la institución donde desarrollará la práctica. Tiene el tema que de qué se trata esta práctica, en este caso es la entrevista con el vicerrector e indagar sobre el proceso de planificación didáctica. Y aquí usted va a redactar un objetivo de este informe. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene al escribir este informe? Puede ser que usted esté en quinto semestre y ya sabe redactar, entonces tiene que hacer también un cuerpo del informe en donde describa en 200 palabras, en oraciones cortas, con redacción clara y con un cuidado adecuado a la presentación y la redacción, qué es lo que usted hizo en esta semana, una descripción de 200 palabras, ¿sí? Entonces, por favor, escribir adecuadamente. Luego tenemos la tarea. Sí, la tarea es justamente esta entrevista con el vicerrector o delegado académico. Se va a abrir el lunes 28 y se va a cerrar el domingo 3 de noviembre. Hay que hacerlo con tiempo porque usted no se puede confiar de los cortes energéticos, ¿no? No me dirá el domingo, es que profe, justo me cortaron la luz porque no es excusa. Usted tiene un calendario de cortes
hay que solucionar como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Si tengo que levantarme a trabajar a las 2 de la mañana porque me van a quitar la luz en mi horario laboral, pues tengo que tratar de ser recursivo. Ya el país pasa por una crisis en donde no necesita más problemas, sino necesita gente que solucione. Y pues desde eso me quedo sin trabajar, ¿no? Y empiezo a mermar la calidad educativa de ustedes igual, o sea, es o soy recursivo y sigo con mi proceso de aprendizaje o me quedo ahí protestando porque me toca hacer un video a las 2 de la mañana y simplemente no hago y mi proceso de aprendizaje se merma. Entonces hay que buscar las estrategias adecuadas y este deber debe estar listo el domingo a las 3 el 3 de noviembre a las 11 de la noche, ¿no? ¿Qué debe hacer en este proceso? Pues antes de que se vaya de feriado el rector, usted o el delegado académico debe entrevistarle, pero antes de entrevistarle, usted puede ya haber solicitado los documentos institucionales relacionados a la planificación. Y luego en la entrevista usted le va a preguntar sobre los procesos de planificación, sobre los niveles de concreción, macro, meso y micro, y cómo se llevan a cabo en la práctica. Va a pedirle ejemplos de planificación meso y micro que el vicerrector le pueda prestar o tal vez el profesor al que le asignen y va a preguntar sobre los desafíos y puntos fuertes de estos procesos y las innovaciones que la institución ha realizado para mejorar el proceso de enseñanza, ¿no? Perdón, me cambié de diapositiva. Ok. Por último, va a elaborar el informe, que es la estructura que les acabo de indicar anteriormente, y va a hacer su introducción, de explicar el propósito y analizar los procesos de planificación curricular. Y en el desarrollo va a hablar de la descripción de procesos, de los niveles de concreción y de las características de la meso y microplanificación. ¿Ok? Bien, chicos, eso es todo. Si es que usted tiene alguna pregunta, por favor me indica a través del correo, a través de la plataforma o a través de su representante estudiantil. Y si por si acaso usted tiene algún caso o quiere compartirme algo que vio en la institución educativa, en la cajita de comentarios que yo la voy a revisar para tomar esos casos que ustedes me digan en la siguiente clase y poder conversar, pues, ¿no? Así es importante siempre aprender de nuestra experiencia y de la experiencia de los demás. Eso, chicos, cualquier novedad, estoy atenta. Un abracito y hasta pronto.